Bueno, chicos, teniendo presente que habíamos acordado hacer algunos ejercicios de refuerzo para reemplazar las horas que habíamos perdido por los festivos, entonces este espacio, esta clasecita está dada a desarrollar algunos ejercicios en ese sentido. Vamos a hacer un par de ejercicios o dos o tres para que recuperemos algo del tiempo que tenemos pues ahí pendiente porque pues sabemos que no pudimos desarrollar tantos ejercicios en clase debido a los festivos y bueno, a otras situaciones que ocasionaron que se perdieran horas o tiempo. También teniendo presente que ha habido baja asistencia, varios días a la semana están yendo muy pocos chicos a la clase, entonces pues aquí al menos tienen una herramienta para poder ponerse al día los que no han estado yendo. Aprovechando el espacio, pues vamos a trabajar algunos ejercicios propuestos de varios de los libros que se manejan, como puede ser el Resnick, puede ser el Alonso y Finn y puede ser el Serwood. Entonces vamos a arrancar por ahí. El primer ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy es un ejercicio propuesto. Entonces vamos a trabajarlo. Permítanme, yo lo tomo de por acá y lo ponemos en el tablero. Listo, entonces vamos a poner el ejercicio en el tablero. Ahí tenemos este primer ejercicio. Espero que lo estén viendo bien. Nos propone el ejercicio que tres fuerzas dadas. La primera fuerza es menos 2 en I más 2 en J, Newton. La segunda fuerza es 5 en I menos 3 en J, Newton. La tercera fuerza es menos 45 en J, Newton, por lo tanto 0 en I. Actúan sobre un cuerpo para producir una aceleración de una magnitud de 3,75 metros sobre segundos al cuadrado. Lo primero que nos propone es que hagamos el diagrama de cuerpo libre y determinemos cuál es la dirección de la aceleración, cuál es la masa del objeto, si el objeto inicialmente está en reposo, cuál es su velocidad después de 10 segundos y cuáles son las componentes de velocidad del objeto después de esos 10 segundos. Entonces vamos a arrancar a desarrollar ese ejercicio el día de hoy para que podamos entonces, pues como chicos, trabajarlo y mirar un poco qué tenemos. Listo. Entonces, ¿qué nos propone primero el ejercicio? Que hagamos el diagrama de cuerpo libre. Pues vamos a arrancar por ahí. Lo primero que hacemos entonces es que nos venimos, pues, aquí al tablero y vamos a proponer el diagrama de cuerpo libre para este objeto. Muy bien, ¿qué hago yo inicialmente? Entonces, inicialmente, pues, establezco un sistema de referencia, un sistema coordenado, ¿sí? Puede ser un sistema tipo un plano cartesiano. Sobre ese plano cartesiano, pues vamos a tener el objeto. Nos imaginamos el objeto puede ser una circunferencia, puede ser un cuadrado. Eso pues es indistinto a cómo lo queramos trabajar. Yo me lo voy a imaginar aquí como un cuadradito. Más o menos ahí está centrado en mi sistema de referencia. Y lo primero es que puedo mirar entonces los componentes para mirar cuál es la dirección aproximadamente de esa fuerza. Nos dicen que la primera fuerza es menos 2 en I, quiere decir que va en el sentido de las X negativas. Y luego nos dicen que 2 en J. Entonces, esa primera fuerza la vamos a poder graficar como una fuerza, si se dan cuenta, es simétrica en los dos ejes, por lo tanto está saliendo en 45 grados. Aplican un ángulo de 45 grados sobre el objeto. Para ese caso, entonces, esta sería la fuerza 1. Luego nos proponen la fuerza 2. La fuerza 2 nos dice que es 5 en I. Menos 3 en J, quiere decir que va para el lado positivo de las X y necesariamente pues va a ser en el lado negativo de las Y. Entonces lo mismo, vamos a proponerla. Está más inclinada hacia el lado de las X que hacia el lado de las Y. Entonces una fuerza que ya pues parte del origen, pero está un poco más como en este sentido aproximadamente. Y la tercera fuerza que nos proponen, pues solo tiene componente en el eje de las X, pero si nos damos cuenta, pues la magnitud es bastante grande. Entonces, una fuerza que comparada a las otras dos, pues es bastante grande. Y ahí vamos a tener entonces ya lo que es la F2 y vamos a tener lo que es la F3.
Empezamos a desarrollar entonces. Lo primero nos preguntan, eh, bueno, necesitamos los datos que tenemos, ¿cierto? Tenemos cada uno de los vectorcitos. Por ahí tenemos importante entonces que F1 es igual a menos 2,0 en I más 2,00 en la dirección J. F2 es igual entonces a 5 en I y menos 3 en la dirección J. F3 es igual a menos 45 en la dirección J y sabemos que la aceleración tiene un valor de 3,75 metros sobre segundos al cuadrado. Miren que no nos están dando la dirección de esa aceleración, por lo tanto, yo sé que lo que me están dando aquí es que es la magnitud o norma del vector aceleración. Y por eso la primera pregunta es, ¿hacia dónde va ese vector aceleración? Será lo primero que yo tengo que entrar a determinar para saber cómo es. Entonces, ¿qué proponemos? Pues hacemos primero lo que ya sabemos clásico, que la sumatoria de fuerzas eh, en X, bueno, esto es un ejercicio que hay un desplazamiento, segunda ley, entonces esto igual a masa por aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Cómo serán esas fuerzas en X? Pues entonces nosotros tenemos que sacar las fuerzas de los componentes en X. Entonces, ¿quiénes son las fuerzas en X? Las fuerzas en X son menos 2,0 en la dirección Y, más 5,0 en la dirección Y también, menos 45 en la dirección ahí. Eso sería el componente de la fuerza 1, el componente de la fuerza 2 y el componente de la fuerza 3, que son la sumatoria de fuerzas en X. Y esto entonces igual a qué? A la masa por la aceleración en X. Para el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, entonces lo mismo, vamos a analizar los componentes en Y. Entonces, para el caso de Y, pues nosotros tendríamos que son la primera nos aporta un 2 en J, la segunda nos aporta un menos 3 en J, un menos 3 en J, y la última no tiene componente en J, sería un cero. Y esto es la masa por la aceleración en Y. Listo. ¿Cómo podemos determinar nosotros la dirección? Nosotros sabemos que la dirección, pues la podemos sacar de la forma tradicional de la tangente. Perfecto, la tangente de un ángulo es el componente en la dirección Y sobre el componente en la dirección X. Nosotros tenemos ese componente, claro que sí. Miren que nosotros acá podemos perfectamente sumar. Nosotros decimos menos 2 menos 45 es menos 47 más 5. Este segmento acá nos da menos 42. Entonces yo puedo decir perfectamente que menos 42 en la dirección Y es igual a la masa por la aceleración en X, perdón, en 100X. Y en el otro sentido lo mismo. Nosotros decimos por aquí, 2 menos 3 pues nos va a dar necesariamente menos 1. Entonces esto va a ser menos 1 en la dirección J es igual a la masa por la aceleración en Y. Podemos despejar, claro que podemos despejar. Nosotros entonces podríamos venirnos a decir que la tangente del ángulo es igual, despejando de este segmento donde estoy acá. Entonces yo puedo decir que esto es igual a ¿quién? Esto es a menos 1J sobre la masa, sobre de esta otra de acá, de esta otra de acá, puedo decir que esto es menos 42 en la dirección Y sobre la masa. Listo. ¿Qué hago yo en este momento? Pues yo cancelo las dos masas y como sé que esto es el componente en Y,
pues la dirección J es unitaria, es uno. Como este es el componente en X, la dirección Y es unitaria, vale uno. Entonces de ahí yo puedo simplemente entrar a decir que la tangente de teta es igual a ¿quién? Es igual a menos uno sobre menos 42. Listo. Hasta ahí no tenemos como ningún inconveniente. De aquí entonces, pues yo simplemente hago esa operación en la calculadora. Me voy a la calculadora. Entonces vamos a hacer esa operación en la calculadora. Uno, el menos se va con el menos. Entonces uno dividido 42 me da 0,0238, es decir, 0,024. De acá entonces yo puedo decir que teta es igual a la tangente a la menos uno de 0,024. Y haciendo esa operación, arcotangente de esa respuesta me va a dar que el ángulo teta es 1,364 y esta sería entonces mi primera respuesta. Esta sería la respuesta de la parte A. Entonces todo lo que acabamos de hacer ahí es ¿para quién? Todos estos cálculos que acabamos de hacer es para la parte A. Listo. Ahí tenemos A. Segundo, nos preguntan en la parte B, ¿cuál es la masa del objeto? Muy bien. ¿Cómo podemos, muchachos, sacar la masa del objeto? Entonces me dice, bueno, ¿y ahí qué? ¿Qué hacemos? Para la masa del objeto, ¿qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Nos vamos por ahí mismo. ¿Qué sé yo? Yo sé que las fuerzas en el sistema, ¿cierto? Son igual a quién? A la masa por la aceleración de ese sistema, ¿cierto? La aceleración lo tengo, sí, claro, yo la aceleración la tengo. La aceleración me dijeron que era 3,75 metros sobre segundos al cuadrado. Las fuerzas en el sistema. Entonces uno dice, venga, ¿y cómo hallo yo las fuerzas en el sistema? ¿Ah? La aceleración del sistema. Pero es que las fuerzas yo sí las tengo por componentes. Yo sé que las fuerzas totales son la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿cierto? Esto en términos vectoriales. Y también lo sé que la norma es ¿quién? La norma es que la fuerza al cuadrado es f de x al cuadrado. Bueno, entonces continuando, decíamos que tenemos los componentes vectoriales de la fuerza, entonces vamos con esos componentes vectoriales a hallar la norma o magnitud de esa fuerza. Entonces, yo puedo decir simplemente que la fuerza es ¿quién? Entonces me vengo, el componente de la fuerza en X. Entonces, para que lo veamos acá, muchachos, claramente, la fuerza total es la fuerza en X, que sabemos que nos dio un valor de menos 42 en la dirección Y, ¿sí? Y la fuerza en Y me dio menos uno en la dirección J. Entonces, eso va a ser que la norma o magnitud es menos 42 al cuadrado más
menos uno al cuadrado, ¿cierto? Recordemos que este i al cuadrado vale uno y j al cuadrado vale uno. Muy bien, entonces ya nos venimos acá y decimos que esto es menos 42 al cuadrado más menos uno al cuadrado sobre el valor de la aceleración, que la sabemos, que es 3,75. Entonces, hacemos esa operación, ¿sí? Recuerden que aquí estamos hallando el paso, la pregunta B. Entonces, venimos aquí a hacer la operación. Nuevamente vamos a la calculadora. Decimos que raíz de 42 al cuadrado. Recuerden que el menos se va, más uno al cuadrado, sería uno. Y esto es todo, chicos, sobre... Esperen que me está quedando al revés en la calculadora. Bueno, voy a hacer por partes. Lo de arriba dividido 3,75. Y me está dando que la masa de ese objeto es aproximadamente, bueno, no, sí, aproximadamente porque es una raíz, hay muchos decimales, 11,2 kilogramos. Listo. Ahí tenemos entonces la masa para ese objeto. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué es la tercera pregunta que nos hacen? Nos dicen, ya tenemos esta, tenemos eso. Si el objeto inicialmente está en reposo, ¿cuál es la velocidad después de 10 segundos? Entonces nosotros decimos, el objeto está en reposo. Pero bueno, nosotros ya tenemos esa información. Recuerden que de la primera parte de este curso, nosotros dijimos que la velocidad es igual a ¿quién? A la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿cierto? Bueno, chicos, me disculpan, ha estado como el audio fallando, pero ya cambié la cámara de puerto USB. Entonces les estaba diciendo que sabemos que la velocidad es velocidad inicial por aceleración por tiempo. En este caso nos dicen que parte del reposo, entonces la velocidad inicial vale cero más la aceleración por tiempo, pero la aceleración sí la conocemos, ¿no? Nos la dieron inicialmente 3,75 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que nos están preguntando, que es 10 segundos. Entonces de acá podemos simplemente ya decir que cuánto es el valor de esto. Pues vamos a avanzar un poquito. El valor de esto, muchachos, es velocidad, es 3,75 por 10, es decir, la velocidad será 37,5 metros por segundo. Y esta entonces será nuestra respuesta de la parte C, ¿cierto? Esta es nuestra respuesta. Listo, muchachos. Vamos a mirar qué más tenemos por acá. Entonces, si nos vamos a mirar, tenemos la B. Bueno, esto no la etiquetamos. Tenemos la C. Y vamos a devolvernos un poquito. Vamos a revisar arriba. ¿Cuáles son los componentes de la velocidad del objeto después de 10 segundos? Listo, muy bien. Eso tampoco tiene mucho inconveniente. ¿Sí? Nosotros tenemos que conocer la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Y. ¿Cómo las podemos calcular? Pues es que ya tenemos la masa, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros por acá inicialmente dijimos que la aceleración estaba en función de la masa y el de componente en X, la masa y el componente en Y. Entonces, simplemente procedemos de esto que tenemos acá arriba. ¿Listo? Entonces, voy a decir para la parte D que la masa por la aceleración en X es igual a menos 42 en la dirección Y.
Y la masa por la aceleración en y es igual a -1 por la dirección j. De acá despejo la aceleración en x. Aceleración en x es igual a -42. Le voy a quitar la dirección y simplemente voy a decir que es un vector sobre la masa. ¿Cuánto nos dio la masa? 11,2 kilogramos. Y en este caso, la masa en y nos dio -1 como vector sobre 11,2 kilogramos. Nuevamente operamos en nuestra calculadora. Entonces, por este lado que tenemos, tenemos que es 42 dividido 11,2. Esto me va a dar que la aceleración es de 3,75. Y por el otro lado tenemos, ven, ojo a esto, miren el menos. Esto es, porque no podemos trabajar, -3,75 en la dirección y, ¿cierto? Mire que es acorde un poco a lo que pensábamos inicialmente. Cuando nosotros veíamos el primer diagrama, nosotros nos dábamos cuenta que una de esas fuerzas, la fuerza 3 era muy grande. Entonces, principalmente este cuerpo está acelerado ¿en qué dirección? Está acelerado en esta dirección. Esa aceleración de 3,75 que nos estaban dando está prácticamente toda en la dirección menos i. Vamos a ver para el otro. Entonces, 1 dividido 11,2. Esto nos da -0,09 en la dirección j. Obviamente son aceleraciones, esto es metros sobre segundo, esto es metros sobre segundo. Si nos damos cuenta, pues prácticamente la aceleración en el eje y es cero, casi nada. Entonces es congruente con lo que vimos acá, que definitivamente este cuerpo no tiene prácticamente aceleración en este eje. Y la poquita que hay es hacia abajo. La muy poquita aceleración que hay en Y es hacia abajo, porque nos dio negativa. En X, esa aceleración es principalmente toda. Entonces, esta aceleración que nosotros estamos viendo acá como magnitud, pues prácticamente estaba toda en el eje X negativo. Con eso terminamos entonces este primer ejercicio, muchachos. Si nos damos cuenta, este es el primer ejercicio que estamos revisando. Muy bien, vamos entonces a elegir otro ejercicio seleccionado. Vamos a mirar por acá. ¿Con cuál trabajamos? Bueno, vamos entonces a trabajar otro ejercicio seleccionado como les estaba diciendo. Vamos entonces a trabajar el siguiente ejercicio que me pareció muy interesante para que hayamos la descomposición vectorial de esto. Nos dice, encuentra la tensión en cada cuerda para el sistema mostrado en la figura. Considera la masa de las cuerdas despreciables. Haga el diagrama de cuerpo libre para hallar el componente de cada tensión, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, muy bien, vamos a mirar este ejercicio porque es un ejercicio pues, que realmente es interesante desde el punto de vista de lo trigonométrico, ¿cierto? Vamos entonces a revisarlo. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Debemos entonces de sacar y dibujar un poquito el diagrama de cuerpo libre de este. Básicamente ya lo tenemos planteado como nos muestra en el sistema, pero sí puedo mirar cómo sería para este cuerpo. Entonces, si yo me imagino aquí la esfera que pesa 10 kilogramos, observe que yo tengo aquí la tensión 3. ¿Quién está en contraposición a esta tensión 3? Esta tensión 3 está dada netamente por
la fuerza de gravedad. ¿Quién es esa fuerza de gravedad en este caso? Es la masa por la aceleración, ¿cierto? Teniendo presente que esta aceleración es la gravitacional. Por lo tanto, yo puedo decir, mire, la fuerza aquí es ¿quién? La masa, que son 10 kilogramos, ¿por quién? Por la aceleración gravitacional. Pero como aquí estamos en el sentido contrario a t, pues necesariamente entonces yo ¿qué puedo decir? Yo puedo decir que esta aceleración la voy a considerar como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado en la dirección negativa de las y. Listo. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da -98 newton. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta fuerza que está en contra a T3 vale -98 newton, por lo tanto, de aquí puedo decir que T3 tiene que aportar 98 newton, ¿cierto? Es el valor de esa tensión número 3. Entonces miren que ya encontramos la tensión 3. De entrada, solo planteando el diagrama de cuerpo libre, ya tenemos la primera tensión. ¿Qué debemos de hacer a continuación? Pues ya lo que tenemos que hacer es entrar a mirar el resto del ejercicio. Como nos plantearon entonces este diagrama en el cual nosotros tenemos a T2, tenemos a T1 y tenemos aquí a T3, ¿cierto? Que está pegada a esta aquí. Pues yo digo, ah, bueno, listo. ¿Qué sé más de este ejercicio? Sé que el ángulo que forma T1 con la horizontal son 60 grados. Entonces yo lo que voy a hacer es reescribir esto de forma que me quede un triángulo. ¿Cómo reescribo esto? Pues yo sé que T1 va en esta dirección, está transmitiendo la fuerza hacia arriba, ¿cierto? T2 va en esta dirección, transmitiendo esa fuerza en este sentido, y T3 va en esta dirección hacia abajo porque ya está alando, ¿cierto? A las otras dos cuerdas. Si esto es así, entonces des en cuenta que yo tengo acá, al reorganizar esto de esa forma, aquí yo ¿cuánto tengo? Aquí está el ángulo de 90, ¿cierto? Este ángulo de 60, entonces sería el complementario aquí. Por lo tanto, aquí está el ángulo de 60. Y el ángulo que me queda faltando para los 180 sería entonces este ángulo de acá, que sería 30 grados. ¿Si ven lo que hicimos? Lo que hicimos fue simplemente aquí trasladar, ¿cierto? En un sistema de referencia XY cada uno de estos vectores para que me quedaran relacionados con un nuevo punto de partida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería cada una de estas? Aquí tenemos a T1, aquí tenemos a T3, aquí tenemos a T2. ¿Qué sé yo? Esto sí lo puedo dividir. Sé que T1, ¿cierto? Está relacionado con el ángulo opuesto. Entonces, T1 está relacionado con el seno de 90. ¿Él es proporcional a quién? Él es proporcional a T2 con su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de él? Él sería seno de 30. Y a T3 con su ángulo opuesto, que sería el seno de 60. ¿Cierto? De ahí, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo entrar a despejar T1 con cualquiera de estos dos. ¿Yo a quién conozco? Pues conozco a T3. Entonces yo voy a decir, ah, mire, T1 sobre el seno de 90, ¿cierto? ¿Es igual a quién? Es igual a T3 sobre el seno de 60. Por lo tanto, T1 es T3 seno de 90 sobre el seno de 60. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto vale el seno de 90, muchachos? Esa está más fácil todavía. Entonces,
continuando por acá, T1 es igual a T3 sobre seno de 60 porque el seno de 90 vale 1. T3 ya lo conocemos, claro que sí, vale 98 newton. Entonces, de la fuerza de T3 se transmite hacia T1 esos 98 newton dividido el seno de 60. Entonces, T1 va a ser 98 newton dividido el seno de 60. Procedemos a hacer ¿qué? Mirar cuánto nos vale el seno de 60. Entonces, seno de 60 grados, esto vale 0,086. Entonces voy a decir que T1 se queda con el 86% de ese 98 newton, ¿cierto? Esto era 98 dividido 0,866. Entonces, 98 dividido esto nos va a dar que hacia este lado se está transmitiendo aproximadamente 113,16 newton, estando por aquí en la calculadora. Y para T2, ¿cierto? Vamos a mirar la tensión. Entonces lo mismo, de aquí lo que tenemos, pues ya conozco T3, también conozco T1, podría hacerlo con T1, no tiene ningún problema. Pero pues ya habíamos hecho por T3, entonces yo puedo decir que esto es T3, ¿cierto? Seno de 30 sobre el seno de 60. Listo. Me voy para acá, entonces T2, vamos a mirar cuánto nos vale esto. Voy a hacerlo de una vez. Seno de 30 dividido el seno de 60. Esto me vale 0,057. Entonces esto me va a decir que esto es 0, perdón, 0,057 por 98 newton. De aquí entonces voy a decir que T2 vale, esto por 98 vale 56,6 newton. Esa es la tensión de cada una de esas cuerdas. Vemos entonces que al distribuirse las cargas, pues cada componente, cada tensor se lleva un poquito de esa carga. Y con eso miramos ese siguiente ejercicio que fue relativamente fácil, pero interesante en el sentido en que tuvimos que plantear un sistema en el que pudiéramos primero ver los vectores como un triángulo y al verlo como un triángulo, pues poder aplicar trigonometría para poder encontrar las correspondencias de cada uno de los vectores. Listo, muy bien. Vamos a buscar un tercer ejercicio ya que estamos muy bien de tiempo. Bueno, chicos, vamos a trabajar entonces este ejercicio. Este ejercicio que nos propone entonces básicamente lo siguiente. Nos propone que tenemos un cable. Ese cable pende de dos puntos, está sujetado a dos puntos. ¿Sí? Sin embargo, el cable, pues, se posa un pajarito en él. Entonces, cuando se posa el pajarito, pues el cable sufre una elongación. Listo. Esa elongación es esta que nosotros vemos acá, y aquí está el pajarito que se posa en él, el gallinazo. ¿Cierto? Sabemos que el cable, esta longitud total, mide ¿cuánto? Esta longitud total mide 45 metros. Listo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos segmentos va a medir la mitad de eso, que es 22,5 metros y 22,5 metros. Listo. ¿Qué más podemos hablar de ahí? Hay un ángulo, ¿cierto? Que es simétrico porque están toda la mitad y pues tendríamos que mirar. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuánto vale este pedazo, ¿cierto? Yo voy a separar esto como si fuera un triangulito. Si yo separo el triángulo,
Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo el ángulo teta, este que es el adyacente, ¿cierto? Tiene 22,5 metros. Y este que es el opuesto, pues también lo sé porque me lo dan, ¿no? Este se elonga 0,18 metros. Esa es la distancia. Podría hallar R, ¿no? Si halláramos R, esa distancia R sería entonces la raíz de 22,5 al cuadrado más 0,18 al cuadrado. Ojo, alguno podría decirme, profe, esto es menos 0,18. Claro que sí. Si usted mete aquí el menos en el cuadrado, pues ¿qué va a pasar con ese menos? Se elimina. Listo. Entonces, observen cómo esto nos da, si lo hacemos aquí en la calculadora rápidamente, raíz de 22,5 al cuadrado más 0,18 al cuadrado. Eso nos da 22,550,071,999. Es decir, este R es aproximadamente 22,5 también. Cuando el cable se elonga, este ángulo se hace muy pequeño. Estamos hablando que es un cable de 45 metros y se le pone un kilito nomás. Un kilito que es la masa de quién? De este pájaro. Entonces realmente es muy poco lo que el cable se elonga y pues vamos a ver cuenta 10 esto 0,18 centímetros en 22 metros o en 45 metros del cable total, pues es prácticamente nada, muchachos. Por eso este valor es prácticamente igual al otro. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir nosotros? Entonces vamos a hacer los cálculos necesarios. Entonces, la sumatoria de fuerzas. Vamos a ver, sumatoria de fuerzas en X, pues da cero, ¿cierto? Porque ahí no hay como desplazamiento. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Es cero. ¿Quiénes son estas fuerzas involucradas en Y? Nosotros vamos a tener ahí entonces las tensiones que estamos analizando, ¿cierto? Entonces mire que esta es la tensión en X y nosotros vamos a tener aquí una tensión en Y. ¿Quién es esa tensión en Y? Observen que este pajarito que está acá, este está haciendo una fuerza hacia abajo. ¿Y esa fuerza quién es? Esa fuerza es la fuerza gravitacional que es el peso, es decir, la masa por la aceleración gravitacional. Entonces, si nos damos cuenta, muchachos, esta fuerza se distribuye hacia ambos lados del cable, ¿no? Entonces, yo voy a tener que esta tensión en Y está distribuida en estos dos hilos, ¿sí? Como yo tengo los dos hilos, pues yo puedo decir entonces que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿quién? A la tensión en Y, aquí, en este lado, más la tensión en Y en el otro lado, ¿cierto? Menos ¿a quién? A la masa por la gravedad. Y esto es cero. Percátense quién es este T en Y. Este T en Y es este pedazo. Es decir, ese T en Y es básicamente, pues, ¿quién? Es T seno, porque mire que es el opuesto, seno de teta, más T seno de teta menos mg igual a cero. Si yo me voy por ahí, muchachos, entonces puedo decir que 2t seno de teta es igual a mg. Y de aquí yo podría decir que la tensión es igual a ¿quién? A mg sobre 2 seno de teta.
Por lo tanto, la tensión es igual a ¿quién? La masa, 1 kilogramo que pesa el pajarito, por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración gravitacional, sobre 2 seno de teta. No tengo teta, me jodí. No, mire que yo sí tengo algo. ¿Quién es esto acá? Mire que yo, por ejemplo, conozco que la tangente del ángulo es igual a ¿quién? A y sobre x, ¿cierto? ¿Cuánto vale y? Y yo lo conozco. Y vale, mírenlo acá, 0,18, ¿cierto? ¿Y cuánto vale x? X también lo conozco, vale 22,5. Entonces yo sí podría decir perfectamente, muchachos, que esta tangente de teta es igual a 0,18 sobre 22,5. Por lo tanto, teta es igual a ¿cuánto? Teta es igual a la arco tangente de 0,18 sobre 22,5. Por lo tanto, teta vale, me voy a ir aquí, arco tangente de 0,18 sobre 22,5, y me dice que el ángulo es de 0,46, 0,458, 0,46 grados. Lo que ya sospechábamos, ¿no? Este ángulo es muy pequeño y por lo tanto fue que hallamos que el valor de la hipotenusa es prácticamente igual al mismo valor del cable sin estirar. ¿Listo? Entonces ya yo podría decir que la tensión es igual a arriba. ¿Cuánto nos da esto? 1 por 9,8. 9,8 newton dividido dos veces ¿quién? El seno de ese angulito. Entonces esto va a ser 9,8 dividido 2 por el seno de ese ángulo que es prácticamente nada, 0,46. Y esto me da que la tensión es 6, perdón, la tensión es 610,33 newton. Listo, ahí estamos hallando, muchachos, el valor numérico de esa tensión que estamos percibiendo. Listo, ahí tenemos entonces. Vamos a buscar un segundo ejercicio. Entonces, pausamos y ya regresamos. Listo, muchachos. Entonces vamos a trabajar este ejercicio. Me pareció muy interesante. Este ejercicio está propuesto como ejercicio 6, donde hay un sistema con varias masas sin fricción, pero me parece más interesante trabajar el 7, porque vamos a desarrollar ahí la parte de fricción. Listo, de fuerzas resistivas. Entonces, observen lo siguiente. Nosotros nos encontramos con un sistema en el cual tenemos tres masas conectadas sobre una mesa. Esas tres masas, como podemos apreciar ahí, están, muchachos, eh, déjenme si ustedes me están viendo. Sí, esas tres masas, chicos, están conectadas a través de un cable. Sí. Sin embargo, hay fricción sobre la mesa, es decir, la mesa aquí en esta superficie no es una superficie lisa, sino que tiene fuerzas resistivas, ¿cierto? Esas fuerzas resistivas pues, van a dificultar que él se desplace. Entonces hay que tener presente este detalle. ¿Listo? Para poder analizar esto, pues vamos a tener que analizar cada uno de los bloques.
¿Dónde hacemos nosotros? Tenemos que mirar el sentido del movimiento. Observen que este lado tiene 2 kilos, este tiene 1 kilo y este tiene 4 kilos. Necesariamente, al ser este más grande, el sentido del movimiento va a ser hacia acá. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que voy a partir este como mi bloque uno. Entonces, bloque uno. ¿Qué voy a hacer en el bloque uno? Pues voy a mirar el sentido. La sumatoria de las fuerzas en Y en ese bloque es igual a la masa del uno por la aceleración. ¿Quiénes son las fuerzas que tenemos ahí? Miren el sentido del movimiento, muchachos. El sentido del movimiento es hacia abajo. Entonces, yo hacia abajo, ¿a quién tengo? Tengo a las fuerzas gravitacionales, es decir, masa por gravedad. Es conveniente tomar este positivo. Entonces, yo diré que, ¿cómo es esto? Esto es masa del bloque uno por gravedad menos. ¿Qué tengo yo aquí? En este sentido tengo la tensión uno. Entonces, la tensión uno es igual a la masa uno por la aceleración. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra ecuación uno. Ese es para ese primer bloque. Analicemos el bloque 2. ¿Listo? Si no lo quieren, pues lo pueden sacar aparte como diagrama de cuerpo libre. Aquí está la tensión uno. Aquí está el peso, que son las fuerzas gravitacionales. ¿Listo? Bloque 2. ¿Qué tenemos en el bloque 2? El bloque 2 es el bloque de la mitad. Es este bloque que tenemos acá. ¿Sí? Un bloque de masa 2. En este sentido, él está siendo alado. ¿Quién lo ala? Pues si nos damos cuenta, lo ala este cable que es la tensión uno. Entonces, él en ese sentido tiene a la tensión uno. Listo. En el sentido contrario, alguien impide que él se mueva. ¿Quién impide que él se mueva? Pues esta acá. Esta es la tensión 2, que es la tensión que tiene este sistema acá. Entonces, él tiene en este sentido, evitando que se mueva, la tensión 2. Pero adicional, recordemos que tiene fuerzas resistivas. Es decir, él tiene también unas fuerzas que impiden que él se mueva. Esas fuerzas resistivas están contrarias al sentido de movimiento. Si él se está moviendo, su aceleración en este sentido, pues las fuerzas resistivas van a ser en el sentido contrario. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente para que sepamos cómo se está moviendo él. Listo. Sumatoria de fuerzas para él en el sentido del movimiento. Sumatoria de fuerzas en X es igual entonces ¿a quién? ¿Mm? A la masa 2 por la aceleración. Nótese que todo este sistema está conectado. Entonces, la aceleración que él está sufriendo en este sentido es la misma aceleración que está sufriendo en este sentido, que es la misma aceleración que está sufriendo en este sentido. Todas las aceleraciones están conectadas. ¿Listo? ¿Quiénes son las fuerzas en X? Entonces, en X tenemos en el sentido del movimiento T1, contrario al sentido del movimiento, tenemos las fuerzas resistivas y tenemos la T2. ¿Listo? Eso serían las fuerzas. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración que está sufriendo esa masa. ¿Listo? Ahí acaba, ¿no? Como tenemos fuerzas resistivas, recordemos muchachos que hay que tener presente la aceleración en Y. Y esa aceleración en Y, pues como no hay movimiento, es cero. Sin embargo, el que sí tiene, él tiene en Y, desde la superficie de la mesa, tiene la fuerza normal y contrario a la mesa, tiene a la fuerzas
gravitacionales. ¿Quiénes son esas fuerzas gravitacionales? Pues sabemos que es la masa por la gravedad, es decir, el peso. Entonces nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas en ese sentido va a ser ¿quién? En el sentido positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, la fuerza normal, ¿cierto? Menos ¿quién? Menos la masa por la gravedad. Y esto me va a dar cero. Por lo tanto, nótese algo que ya sabemos, que la fuerza normal es igual a ¿quién? A la masa de 2 por la gravedad, ¿cierto? Porque esa masa es ¿cuál? La masa de 2. Muy bien. Y uno dice, ¿y para qué me sirve hacer esta sumatoria de fuerzas en Y? Muchachos, porque nosotros tenemos fuerzas resistivas y las fuerzas estáticas es ¿quién? Nosotros lo sabemos, es mu por la normal. Entonces, este mu lo tenemos, el ejercicio nos da ese valor de mu. Recuerde que ese valor de mu nos lo están dando. La mesa rugosa con un coeficiente de fricción cinética mu de 0,35. Entonces, mire que nosotros podremos hallar este valor. Sí, nosotros podemos decir, mire, las fuerzas resistivas son 0,350 por la normal. ¿Y la normal cuánto vale? La masa 2 por la gravedad. Listo. Vámonos entonces, muchachos, para el tercer escenario, ¿no? El tercer escenario es el tercer bloque, este bloque que tenemos allí. Este bloque está siendo acelerado en este sentido. Recuerden que es este bloque que va subiendo acá. En el sentido hacia arriba, ¿quién va? Va la tensión 2, ¿sí? En el sentido contrario, ¿quién va? Va las fuerzas gravitacionales, es decir, la masa por la gravedad, lo que llamamos el peso. Pero aquí hay que tener presente entonces que el sentido de movimiento es hacia arriba. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo será la sumatoria de fuerzas en Y para ese momento, para ese bloque 3? Pues va a ser igual a la masa 3 por la aceleración, pero esa sumatoria va a ser en el sentido positivo, en el sentido del movimiento, T2, menos en el sentido negativo, la masa 3 por la gravedad, está aquí. Y esto va a ser igual a masa 3 por la aceleración. Observen, muchachos, entonces que nosotros llegamos a un sistema donde tenemos tres ecuaciones. Esta es la ecuación para el sistema 3, ¿sí? Tenemos una ecuación para el bloque 2. Aquí tenemos la ecuación para el bloque 2 o el segmento 2. Y tenemos una ecuación para el bloque 1. Muy bien. ¿Qué podemos hacer si tenemos un sistema con varias ecuaciones y un par de incógnitas? Pues podemos usar algunos de los sistemas que ya sabemos de igualación, sustitución o eliminación. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a escribir las tres ecuaciones. Entonces, la primera ecuación, ¿qué me dice? Que la masa 1 por la gravedad menos la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. La ecuación 2 me dice que la tensión 1 menos las fuerzas de resistencia, bueno, fuerzas estáticas, como yo la he estado llamando, menos la tensión 2 es igual ¿a quién? A la masa 2 por la aceleración. Y la ecuación 3 me dice que
Perdón, yo no sé si hasta dónde llegó. Sabes que a veces se va el audio, muchachos. Estoy usando una aplicación en línea para grabar, les había comentado. Entonces, con las tres ecuaciones, pues yo lo que voy a hacer, muchachos, es proceder a sumarlas para poder ver cómo puedo trabajar este sistema. ¿Listo? Entonces voy a sumarlas. ¿Qué tengo? M1G, sí. T1 se me cancela con T1. T2 se me cancela con T2. Menos Fs menos M3G es igual ¿a quién? A M1 por aceleración, más M2 por aceleración, más M3 por aceleración. Es decir, observen cómo la masa uno por la gravedad menos, perdón, las fuerzas resistivas menos la masa 3 por la gravedad es igual a la aceleración por la masa uno más la masa 2 más la masa 3. ¿Listo? Súper interesante hasta ahí, ¿o no? Y miren que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Fs, ¿no? Claro que sí. Por aquí la llamo, ¿no? ¿Cuánto valía? 0,35 masa 2 por la gravedad. Entonces yo puedo decir que esto es m1 gravedad menos 0,35 la masa 2 por la gravedad menos m3 por la gravedad, y esto es igual a la aceleración por m1 más m2 más m3. Mire cómo el sistema nos quedó todo en términos de masas y aceleración. Entonces ya podemos empezar a igualar, empezar a trabajar con ello, a ver qué podemos hallar. Listo. M1, ¿cuánto costaba la masa 1? Vamos a revisar aquí arribita. M1 era 4, M2 era 1, M3 era 2. M1 era 4, M2 era 1, M3 era 2. A este lado, entonces tenemos 4 por 9,8 menos 0,35 por 1 por 9,8 menos 2 por 9,8. Vamos a hacer esto. Empecemos entonces por acá, muchachos. 4 por 9,8 me va a dar 39,2. Miren que ya estamos multiplicando kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces esto es newton menos 0,35 por 1 por 9,8. Esto me va a dar aquí 3,724 newton menos 2 por 9,8 y 19,6 newton. Esto es igual a la aceleración, que es 4 más 1 más 2 7. ¿Qué hacemos entonces, muchachos? Pues vamos a sumar todo esto. 39,2, venga, yo rectifico 0,35 por 1 por 9,8. 3 perdón, yo me metí mal. 0,35 por 1 por 9,8. Ojo aquí, aquí me daba era 3,43. Entonces me da 3,43
perdón, 39,2 menos 3,43 menos 19,6. Esto me va a dar, muchachos, 16,17 dividido 7 es igual a la aceleración. Por lo tanto, muchachos, esto me da dividido 7 que la aceleración de ese sistema es de 2,31 metros por segundo. Listo. Eso era lo que nos preguntaba. La aceleración en cada bloque y su dirección. Pues ya sabemos que la dirección es en el sentido positivo de la sí. Este es en menos, perdón, en menos, esto es en positivo de J, esto es en menos I y esto es en menos J. Entonces podemos decir para el bloque uno la aceleración es en menos J. Para el bloque 2 la aceleración es en menos I. Para el bloque 3 la aceleración es en más J. Listo. Ahí tendríamos la respuesta de la parte A. ¿Qué sigue? Las tensiones. Tensiones. Pero ya tenemos con qué hallar las tensiones. De la ecuación uno, ¿cierto? Yo puedo hallar la tensión uno. Yo sé que es M1 por G menos T1 es igual a M1 por A. Voy a despejar la tensión. Entonces, tensión uno es igual a ¿quién? A la masa uno por la gravedad menos la masa uno por la aceleración. La tensión uno entonces, en ese caso, ¿cuánto me queda? Me queda en 4 por 9,8 menos 4 por la aceleración, que es ¿qué? 2,31. Tensión uno es igual entonces 4 por 9,8 me da 39,2 newton menos 4 por 2,31 me da 9,24 newton. Por lo tanto, de aquí puedo decir que la tensión uno, pues estoy poniendo aproximadamente igual, muchachos, por decimales, ¿no? Pues se puede poner igual, de todas maneras está bien. 39,2 menos 9,24. Esta primera tensión me da un valor de 29,96 newton. Y para la tensión 2, ¿cierto? Puedo usar cualquier ecuación. Puedo usar, por ejemplo, la ecuación 3. ¿Qué me decía la ecuación 3? Me decía que la tensión 2 menos la masa 3 por la gravedad era igual a la masa 3 por la aceleración. Por lo tanto, la tensión 2 era igual a la masa 3 por la aceleración menos la masa 3 por la gravedad. Bueno, mentiras más. Este está negativo, pasa al otro lado sumando, ¿cierto? Tensión 2 es igual a la masa 3, valía 2 por la aceleración, que era de 2,31 más 2 por 9,8. La voy a hacer en un solo bloquecito. Entonces, T2 es igual a 2 por 2,31 más 2 por 9,8. Me da un valor de 24,22 newton para la tensión 2. Aquí tengo una respuesta. Aquí tengo la otra
respuesta, chicos. Y ahí, por ejemplo, trabajamos otro ejercicio adicional. Bueno, muchachos, con eso entonces hemos ya hecho como un repasito importante. Hemos trabajado varios ejercicios para que tengan más elementos con los cuales puedan ustedes trabajar y estudiar un poquito para ese examen segundo corte. De todas maneras, les agradezco y cualquier cosa, pues nos vemos en clase. Muchas gracias.